Bienvenidos a todas y todas. Mi nombre es Andrés Felipe Muñoz Tello. Primero que todo, agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander por haber aceptado la ponencia que les voy a hacer a continuación. El nombre de esta ponencia es Evaluación y Software en Cursos de Matemáticas, Educación durante la Pandemia. Esta ponencia fue desarrollada junto a la candidata doctora Marcela Duarte Herrera, actual estudiante del doctorado en Psicología de la Universidad del Valle, y con relación con la Universidad de Santiago de Cali. Y mi persona, que también en este caso yo laboro en la Universidad de Santiago de Cali. Inicialmente quisiera pues hacer una introducción sobre lo que les quiero hablar y es, digamos, básicamente lo de moda, es que en tiempos del COVID-19 a nosotros nos ha tocado hacer un buen manejo de las herramientas tecnológicas. De hecho, pues en este momento lo estoy haciendo. Esto casi se ha vuelto obligatorio en los ámbitos educativos y en particular en el área de las matemáticas. El cambio de la modalidad estrictamente presencial ahora esta virtual o alternada ha hecho que las evaluaciones en particular que se hacen en matemáticas tengan que también evolucionar. En ese sentido, el objetivo de esta exposición es generar información que sea materia prima para la reflexión y una propuesta para que se pueda mejorar la calidad de procesos evaluativos, que estos también puedan ser más efectivos en la medida del aprendizaje significativo en plataformas digitales. Dicho lo anterior, es importante dar un ejemplo con lo que estoy mencionando sobre el objetivo. El uso de una plataforma, en este caso de construcciones geométricas, ¿sí? Una plataforma matemática o como le quieran decir otros, incluso una calculadora graficadora como GeoGebra. GeoGebra, digamos, nos da una buena idea de una plataforma digital que de hecho ahorita uno puede utilizar como docente en matemáticas y con las cuales ustedes pueden enseñar, digamos, a sus estudiantes cómo se pueden dibujar o qué propiedades tienen ciertas funciones, como lo estoy mostrando aquí. En particular, este ejemplo habla o, digamos, les quiere mostrar que antiguamente nos importaba mucho el cálculo de una derivada. Por ejemplo, aquí la regla de la cadena para seno cuadrado de t. En la regla de la cadena, cuando estábamos en manera presencial, pues nos limitábamos a ver si el estudiante sabía aplicar la regla de la cadena y las propiedades que podrían tener ellas en consecuencia, o cómo derivar ciertas funciones, como en este caso la función seno, cuya derivada es coseno. En el caso, digamos, de una educación a distancia y que de hecho pues es de emergencia y que no todos estamos preparados, este es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar la tecnología, en este caso GeoGebra, para evaluar, no solamente para enseñar. Entonces, quería mostrarles o quiero mostrarles este ejemplo en donde ya no le pido calcular la derivada porque sencillamente GeoGebra lo hace. Esa es una de las cosas, digamos, que nos hemos tenido que enfrentar en los educadores en matemáticas con respecto a las nuevas tecnologías. Y es que la derivada, ¿sí? Ya se puede calcular de una manera muy sencilla por una aplicación como esta. Con este ejemplo planeo que ustedes miren otra forma de hacer casi la misma pregunta, sino que ahora aplicándola literalmente a lo que significa o lo que es el concepto de la derivada. Entonces, el concepto geométrico de derivada pues nos habla que es pues la pendiente de una recta tangente y pues en este ejercicio se les podría pedir cuál sería la recta tangente en cada punto de la función. ¿Cuál función? Seno cuadrado de t. Como pueden ver, pues si ustedes quisieran pedirle al alumno dibuje la derivada, pues también lo puede hacer esta aplicación sin ningún inconveniente, pero esto que está acá en el tercer renglón, por decirlo de esa manera, tiene que ser, digamos, algo del conocimiento propio del estudiante y haber entendido conceptos. Si no ha entendido ningún concepto sobre lo que es la recta tangente para una función, le va a ser imposible literalmente construir esto. ¿Qué es esto? La recta que pasa en un punto dado de la función, que sería el ejercicio, digamos, que se le pondría al estudiante para que él pueda generar o demostrar un conocimiento
o que ha adquirido, digamos, un conocimiento nuevo. Entonces, en ese sentido, aquí podríamos incluso decir, bueno, este es en un punto dado, 3.18,0, bueno, un punto muy estratégico, por decirlo así, porque estoy diciendo que es un corte con el eje X, pero podríamos generar incluso animaciones como la que estoy mostrando acá. Entonces, decir, como originalmente era la pregunta, muéstreme cuáles son las rectas tangentes o cómo se mueve la recta tangente a través de la función seno cuadrado de t. Aquí lo puse entre -7 y 7, pues son valores finitos, pero usted podría decir, encuentre cómo se mueve o muestre cómo se mueve la recta tangente entre -100 y 100. Solamente hay que cambiarle aquí los valores y el estudiante va a poder hacer, digamos, de manera fácil ese tipo de cambios, por lo menos de intervalos. ¿Qué es lo que interesa aquí? El concepto, esto que está acá. Sin esta parte que dice B, que yo le puse aquí en el tercer renglón, no podría hacer nada, no podría hacer esto que está aquí. Entonces, este es un ejercicio o un ejemplo muy interesante del objetivo o de los objetivos que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, acá dejo de compartir. Así continuemos desde el objetivo. Entonces, continuando. En cuanto a la metodología que se usó, ¿sí? Para el estudio, pues, que genera esta ponencia, es una metodología con un enfoque cualitativo y, pues, hemos analizado en la Universidad de Santiago de Cali los datos obtenidos, digamos, de las calificaciones definidas de cursos de cálculo 2 a lo largo de 7 periodos académicos, es decir, de 7 semestres. A continuación, les comparto entonces estos datos que se han recolectado para la metodología, pues, de esta exposición o para generar esta exposición. Y son las calificaciones, como les dije, de los años 2018, 2019 y 2020. Ahí están, pues, son por años un par de semestres. Entonces, esto resume, digamos, más o menos lo que les venía comentando sobre la, digamos, adquisición de los datos o cómo los obtuvimos. Entonces, como observarán en los años 2018-2019, cuando, digamos, la materia o el cálculo 2 era presencial o el curso era presencial, teníamos unos datos, digamos, inicialmente, uno podría pensar por lo que se ve al principio sobre los datos alarmantes, pero aquí hay que recordar que estamos incluyendo el intervalo del 3, ¿sí? Y dejar claro que, pues, por lo menos la mitad de estos 61 y aquí estos 63 estudiantes, pues, exactamente cumplieron, es decir, simplemente quedaron sacando un 3, pasando un poco raspado, pero, pues, de todos modos dejaba incertidumbre, pues, sobre el rendimiento de los estudiantes en esa época. Esto preocupó y de hecho pues surgió de allí otra investigación, en este caso, en mi caso, con respecto a ayuda a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, pero digamos, se siguió recaudando datos cuando también nos vino la pandemia, año 2020, y mientras nosotros como docentes, profesores, nos íbamos adaptando, digamos, a la nueva situación de la pandemia, pues los estudiantes en la parte tecnológica ya nos llevaban cierta ventaja y bueno, pienso yo, esto podría ser una de las posibilidades, vuelvo y repito, de el cambio tan drástico que hay. Entonces miren que para el año 2020 las personas que sacan más de 3, ojo, porque estos que están de 2 y 3 en este semestre, como para, digo, en este año, por ahí fueron 10 personas o menos, la verdad, quienes fueron sacaron 3 en definitivo. Sí, es decir, a duras penas pararon raspando. Pero miren qué pasó de las personas de entre 3 y 4 y 4 y 5. Respecto a semestres anteriores, se multiplicaron, no puedo decir ni que se duplicaron, se multiplicaron, ¿sí? Y pues ese fue un gran cambio y eso abrió un poquito la voz de alarma respecto a lo que estamos haciendo como docentes. Si las evaluaciones en el caso de cálculo 2 o en matemáticas en general, esto pasó, digamos, en todos los cursos, algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Estaban bien hechas, es decir, las evaluaciones están evaluando lo que era o la tecnología había llegado simplemente a acabar con todo lo que se había trabajado. Aquí es importante señalar
que por esta misma preocupación de las calificaciones de 2018 y 2019, ¿sí? Pues las, digamos, evaluaciones de 2020 se trataron de dejar estandarizadas, así hemos pasado al medio virtual, es decir, aquí lo hacíamos en hoja y papel, y con lápiz, pues digámoslo así, y en el año 2020 se pasó a trabajar la plataforma Moodle. En la plataforma Moodle se fue trabajando, digamos, las evaluaciones, las cuales fueron o abiertas o selección múltiple, con, digamos, las mismas características de las evaluaciones del año 2018-2019. Y quizás esto nos dejó ver este tipo de saltos, a mí me parece, digamos, cuánticos. Entonces, acá dejo de compartir. Es importante aquí también acotar que pues el estudio es hecho en una universidad privada y pues digamos no tuvimos algunas dificultades quizás que pudieran presentar las universidades públicas en cuanto a conexión o falta de elementos digamos en los estudiantes para poder adquirir los conocimientos, es decir, tenían celulares, computadores e internet normalmente para poder hacer sus actividades. Entonces, no tuvimos en cuenta esos detalles que en otros estudios en universidades públicas sí se podrían tener en cuenta y en ese sentido lo que les decía en el objetivo, pues ahí podríamos generar una reflexión para aquellos que también quieran investigar en esa línea sobre cómo se comportaron los estudiantes entonces en universidades públicas. Entonces ahí dejo abierto también esa quizás línea de investigación que ustedes podrían quienes trabajen en universidad pública o estén relacionados puedan o quieran abarcar o abordar. Y sobre, bueno, cuando se generó, digamos, se hizo ese estudio, se vieron, digamos, ese tipo de cosas, pues los resultados saltaron a la vista y una de las cosas que se dejan claras es que los estudiantes se adaptaron muy rápido a las evaluaciones virtuales. Por lo que les digo, porque tenían una experiencia quizás previa al uso de tecnologías que quizás muchos de los docentes, por lo menos en matemáticas, no teníamos. El porcentaje de aprobación como segundo resultado del curso de estudio, que fue objeto de estudio, fue muy superior a partir de la implementación de la evaluación. Digamos, apoya la primera o el primer resultado que está acá arriba. Entonces, viendo ese tipo de cosas, pues se encontró que es necesario hacer cambios en los tipos de evaluación que se aplican, ¿sí? Ya que el avance es vertiginoso en la tecnología y pues hace más fácil, en este caso, reproducir un conocimiento, como les decía, instantáneamente, porque ya tenemos las plataformas tecnológicas. Es importante mencionar que de eso que acabamos de ver, digamos de lo que les mencionaba de los gráficos, pues el encargado, y como lo he venido mencionando, de cada curso debe estar a la par de la evolución de las tecnologías y no solamente el saber propio de su área de conocimiento, en este caso de las matemáticas. En ese sentido, pues para complementar estos resultados, también les quisiera compartir esta tabla. Dado que aquí nos tenemos o nos tuvimos que, digamos, adaptar también al nuevo, para mí como matemático puro, al lenguaje de la educación, porque como matemático puro quizás yo no había hecho muchos cambios en mis prácticas pedagógicas con respecto a las que había visto de mis ancestros profesores, por decirlo así, docentes. Y pues cuando llegó esto de la pandemia, pues hubo un cambio instantáneo, por decirlo así, a la modalidad. Yo le pongo aquí en línea, pero podría ser a distancia o virtual o de emergencia. En ese sentido, pues hemos recurrido aquí de un poquito, siendo un poquito más cautelosos a teorías ya construidas y en este caso por Mintz, un autor de libros de cómo aprender en línea. Entonces quería compartirles también en cuanto a uno de los resultados que hemos encontrado durante, digamos, la investigación o la producción también de de esta misma charla, que de manera presencial, esto no lo hace MIN simplemente define cuáles son las dimensiones, cómo deberían ser, cómo deberíamos tratarlas. Nosotros hicimos aquí las comparaciones de la modalidad presencial y en línea. Digamos que esto sería lo nuevo aquí también. Y es que en la modalidad presencial,
cuando hablamos del ritmo de aprendizaje, por ejemplo, era moderado, era de moderado a lento, porque está influenciado por los números de encuentro que teníamos nosotros, los profesores, con los estudiantes. Mientras que en línea, pues es más rápido porque de hecho ya se dejan construidas las clases, se suben al Moodle, se suben videos, con el cual pues se hizo un poco más fácil y más permanente el encuentro, digamos, con los estudiantes. Entonces, eso hace que la modalidad o el ritmo de aprendizaje se acelerara. Es importante decir que el rol del estudiante, como mencionaba, era pasivo, ahora es activo, por esa forma, digamos, de poder esconder quizás alguna de sus penas, porque no todos prenden la cámara, no es obligatorio, digamos, en la institución donde laboro que se prenda la cámara o se encienda la cámara, por lo tanto, pues ellos pueden guardar ciertamente un poquito de su privacidad. El rol de docente, pues antes era un mediador en procesos de aprendizaje, un guía, ¿sí? También se mantiene ahora, sí, sino que ahorita es más constante, digámoslo así, por el ritmo de enseñanza y aprendizaje. Ahora sí, ejercicios evaluativos. Antes se realizaban, y aquí es importante mencionarlo, medio físico, es decir, lo máximo que se utilizaba en tecnología era la calculadora científica, ¿sí? Se sumaba, se restaba, se hacía lo que fuera. En la calculadora científica era mal visto un celular, por ejemplo. Más de uno decía, el celular no, era muy difícil. Ahora, pues no hay problema. De hecho, los software matemáticos ya no faltan. Cuando digo software matemático, es GeoGebra, Desmos, entre otros. La retroalimentación, antes, cuando estábamos de manera solamente presencial, era a los 8 días o a la próxima clase cuando nos viéramos, se retroalimentaban las evaluaciones, quizzes, parciales. Aquí pues inmediatamente terminan el parcial o esperar un tiempo, pero muy corto, 1 hora, 2 horas, y ya tienen su respuesta, su retroalimentación. Eso hace entonces que los procesos se hayan, digamos, vuelto súper rápidos y que en ese sentido la evaluación se esté quedando un poquito, ¿sí? Porque ya tienes la retroalimentación. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la próxima evaluación? Básicamente queda o lo que pregunta el estudiante, y eso fueron uno de los resultados que se encontraron y construyó esta tablita que está acá. Vuelvo y repito, del autor Mintz en particular, el que propuso, digamos, las dimensiones, nosotros las hemos puesto o las hemos comparado con la modalidad presencial y la modalidad en línea. Ok, entonces vamos a la siguiente, o bueno, volver a los resultados, los cuales pues tienen que ver mucho con las conclusiones, ya que en este sentido el docente debe contar con una capacitación o una formación para el uso de programas, ¿sí? O objetos virtuales de aprendizaje o aplicaciones que pueden establecer procesos de seguimiento y evaluación, en este caso en prácticas educativas. Entonces, esto es lo que quería mostrarles, ¿sí? Es importante decir que nos hemos apoyado con Creswell, que es, digamos, la forma como nosotros creamos o nos basamos en crear la metodología. En Duarte Herrera, pues mi compañera, digamos, en este caso, en la producción de este documento, de esta exposición. También en QS, miramos aquí donde yo les comentaba la diferencia entre educación de emergencia, educación remota, ¿sí? O en línea, ¿sí? Que es, digamos, algo que hay que tener en cuenta también, que lo tenemos que reflexionar. En Minsk, que fue el que nos dio ahorita, digamos, las dimensiones para poder construir la tabla que les mostraba, digamos, es ahí uno de los apoyos que tuvimos. Les comentaba que en algún momento yo ya había trabajado algo sobre experiencias en el apoyo matemático para estudiantes que en los periodos que les comentaba, 2018, 2019, tuvieron dificultades. Y pues un clásico, Prieto y Contreras, digamos, del 2008, sobre las concepciones que orientan las prácticas evaluativas de los profesores. Esta, digamos, es la bibliografía en las cuales nos apoyamos para la realización de esta exposición el día de hoy. Les agradezco por la atención y muchas gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander por haber aceptado esta ponencia. Muchas gracias. Hasta luego.